En esta perashá, la perashá de Vaigash, los hermanos de Yosef argumentan que si no les regresa Yosef a su hermano Binyamin, su padre se iba a morir de la tristeza. Hacen todo un pleito, le ruegan por la buena, por la mala. Yosef se los lleva a un cuarto y entonces dice las siguientes palabras. Dice, Ani Yosef, yo soy Yosef. Ahoda Avinu Hay, nuestro padre aún sigue vivo. En realidad no se entiende. ¿Cómo de que yo soy Yosef? ¿Acaso mi papá sigue vivo? Si todo el argumento, todas las excusas, los pretextos que estaban dando sus hermanos para que por favor les regresara a Binyamin su hermano, era que su papá se iba a morir de la tristeza si no lo tienen. Significa que Jacob Avinu seguía con vida. ¿Por qué Yosef pregunta, ¿nuestro padre sigue vivo? Y en realidad la respuesta no es una pregunta que Yosef le hace a sus hermanos, sino una afirmación. Yosef lo que quería hacer en ese momento era restregarles sobre la cara que su papá podía vivir también sin Binyamin y que ellos debieron haber tomado en cuenta el sufrimiento de su padre también antes de venderlo a él mismo. En la vida existen muchas maneras de zafarse de las cosas, pero una manera de caer es mediante las contradicciones. Cuando nos contradecimos a nosotros mismos y no somos congruentes con nuestras propias acciones, entonces somos presa fácil para el ataque y el juicio y la crítica. Dijo Abba Cohen Bardelá sobre este acontecimiento, dijo él en el Midrash, Oilanu miyom adin, oilanu miyom atojaja. Pobres de nosotros el día del juicio, pobres de nosotros cuando seamos reprochados. Yosef era el más pequeño de todos sus hermanos. De todas formas, en el momento que él reprochó a sus hermanos, velo yachlu echav la'anot, sus hermanos no pudieron contestar. Se les hizo un nudo en la garganta, les cambió el color de la cara y las palabras se les fueron. Se quedaron mudos y no pudieron contestarle absolutamente nada a Yosef para justificar que lo hayan vendido anteriormente. Dice Abba Cohen Bardelá, imagínense si Yosef era el más chico y cuando los regañó, entonces todos los hermanos no supieron cómo contestar y reaccionar. Con más razón, el día de mañana cuando lleguemos a juicio delante de Dios, ¿qué le vamos a contestar cuando nos reproche nuestras malas acciones? Y es que existe una manera de justificarnos incluso en el juicio celestial. Podemos decir siempre un argumento a nuestro favor para salvarnos del juicio. Por ejemplo, una persona que no da tzedaká, que no ayuda a los demás, puede argumentar que no tenía dinero, puede argumentar que era pobre. Pero ¿qué pasa cuando esa persona se contradice a sí mismo? Por ejemplo, dice que es pobre y que por eso no da tzedaká, pero por otro lado, despilfarra y tira su dinero en todos los placeres y en todos los lujos cuando se trata de él. Cuando se trata de sí mismo, gasta sin que le duela el codo. Pero cuando se trata de ayudar a los demás, entonces se vuelve un hombre muy ahorrador. Está con sus acciones no siendo congruente y se está contradiciendo a sí mismo.
Muchas personas argumentan que no comen comida kasher porque el precio de la carne kosher es muy elevado, pero esas mismas personas están dispuestas a irse a un restaurante gourmet para comer comida carísima y derrochar ahí el dinero. Ellos argumentan muchas veces que la calidad es mejor, que es más lujo. ¿Y por qué sí darse el lujo de comer una comida deliciosa y no darse el lujo de comer una comida que Dios nos está pidiendo que comamos? Una comida que es sana para nuestro espíritu y para nuestra alma. Una comida con la que hacemos la voluntad de Dios al estarla ingiriendo. Son contradicciones. Nos contradecimos constantemente en nuestras vidas. El Tana de Eliyahu cuenta que en una ocasión Eliyahu Anabí se le presentó a un pescador y le preguntó: hermano, ¿por qué no te dedicas al estudio de la Torá? ¿Por qué no dedicas un rato al día para estudiar Torá, para hacer mitzvot? Le dijo el pescador: la verdad, yo soy una persona muy tonta. Reprobé todas las materias en la escuela, yo no tengo cabeza para estudiar. Le dijo Eliyahu Anabí: platícame, buen hombre, ¿cómo es que logras sacar a los peces del mar? Y entonces el hombre le empieza a platicar: tengo que coser, que tejer unas redes muy especiales, hechas de una manera muy especial, y tengo que tirar las redes a cierto horario, de cierta manera, porque los peces, si haces así, se asustan, y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y le enseñó ciertas técnicas de cómo pescar. En ese momento le dijo Eliyahu Anabí: tu argumento de falta de inteligencia no te va a servir en el juicio el día de mañana, ya que a fin de cuentas tú tienes muchas capacidades, eres muy inteligente, y va a ser contradictorio que digas que no estudiaste Torá porque eras tonto, mientras que por otro lado me estás demostrando que para tu trabajo tienes muchas habilidades y eres muy inteligente. Eso es la contradicción. No podemos ser incoherentes con nosotros mismos, no podemos contradecirnos, porque la contradicción es lo primero que se lleva a juicio, en lo cual no podemos tener argumentos a favor nuestro. Cuentan que en una ocasión, hace muchos años, había un grupo de borrachos que se la pasaban muy bien, echaban relajo, tomaban, y ellos sabían que no iban por el buen camino y dudaban que tal vez en el futuro iban a ser juzgados por eso. Quedaron un trato, dijeron: el primero que se vaya de este mundo va a venir en sueños a los demás para platicarles cómo es allá arriba y cómo le está yendo. Así fue. Pasaron unos meses y uno de los borrachos murió por problemas en el hígado de tanto tomar alcohol. Vino en sueños con sus amigos y vino con una forma muy golpeada, vino sucio y les dijo: hermanos, por favor, tomen todo lo que ustedes quieran, pero por favor, no tomen whisky. Que no tomemos whisky, ¿pero por qué? Tomen lo que quieran: cerveza, tequila, vodka, rompope, Baileys, lo que ustedes quieran, pero por favor, no vayan a tomar whisky. Pero cuéntanos, ¿por qué? Dijo: lo que pasa es que cuando yo llegué al cielo, en el cielo abrieron mi expediente y me juzgaron para ver hacia qué lugar me iban a llevar, hacia el Gan Eden, al paraíso, o para el otro lado. Y entonces yo les dije la verdad, yo no me dediqué nunca a estudiar Torá, yo no quise nunca conocer a Dios, pero porque yo no era una persona que se preocupaba mucho por el futuro. Esa era mi manera de ser.
Yo era una persona que vivía en el presente y que hacía pues todo lo que trae satisfacción inmediata. A mí nunca me importó ni me interesó el futuro. No me pueden castigar por eso. Y entonces me preguntaron, ¿y tú qué bebidas tomas? Y entonces yo les dije, pues de todo. Sea más específico, por favor. Y yo les dije, tomo cerveza, tomo arak, tomo tequila, anís, tomo Baileys, tomo rompope, frangélico, todas las bebidas, vino. Y entonces me dijeron, ¿y usted toma whisky? Claro, me encanta el whisky. Pero señor, ¿por qué usted toma whisky? ¿Y por qué no iba a tomarlo? Lo que pasa es que el whisky es muy amargo, sabe muy feo. En el momento que usted lo toma, sabe amargo, sabe mal. Sí, tienen razón, el whisky sabe muy mal, pero después de que lo tragas, se siente delicioso en la garganta, en el estómago, calienta tu cuerpo. Me dijeron entonces, ¿ya ves que tú sí eres una persona que se fija en el futuro y que planea para futuro, que está dispuesta a pasar un trago amargo con tal de después sentir satisfacción y sentirse bien? Usted sí era una persona que pensaba en el futuro, por lo tanto, debió haber pensado en que en el futuro se va a ir de este mundo y qué se va a llevar. Y vale la pena trabajar y esforzarse con tal de llegar al mundo venidero y disfrutar. Usted podía haberlo logrado porque tenía la inteligencia para llegar a esa conclusión. Realmente debemos de entender no tener contradicciones en la vida, no decir una cosa y hacer otra. Solo para acabar, para cerrar esta idea, me gustaría contar lo que cuentan con respecto a Rabbi Israel Misalanter. Él en una ocasión llegó a una ciudad y él venía con barba, sombrero, con el aspecto de un rabino, y un hombre lo vio de lejos y ni siquiera lo conocía y corrió hasta él y le dijo, usted es rabino, por favor, hágale shejitá a mis pollitos. Y entonces le dio sus gallinas para que el rabino les haga shejitá, las matara con el matado ritual que se degollan a los pollos. El hombre se fue, cocinó esas gallinas y se las comió sin sospechar del kashrut. Vino Rabbi Israel Misalanter con él y le dijo, oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me puedes prestar dinero? Y le dice el hombre, prestarle dinero, pero si yo a usted ni lo conozco, ¿cómo sé que me va a pagar? Dice, bueno, es que tengo barba, tengo una kipá, soy una persona, un rabino. Le dice el hombre, con tantos impostores, la verdad es de que ya no se sabe. Yo no sé si usted me va a pagar o no me va a pagar. Le dijo el rabino, ya ves, cuando te pido dinero, sospechas de mí, pero nunca sospechaste de si los pollos que te los maté bien y son kasher o seguramente son taref. Eso no sospechaste de mí. La persona no debe de tener incongruencias con su estilo de vida, con su manera de ser y de actuar. Debemos de pensar en una línea, actuar en una línea y esa línea seguir siempre, para bien y para mal. ¿Cuántas personas tienen casas enormes, mucho dinero, y cuando se trata de gastar para un coche, para un mueble, luego sacan el dinero? Pero una buena mezuzá, unos buenos tefilín, ahí no, señor, no tengo dinero, ahí soy codo. Debemos de aprender este mensaje de Yosef. Los hermanos de Yosef fueron incongruentes. Por un lado defendieron a Binyamin, pero por otro lado ellos mismos habían vendido a Yosef. Ojalá que podamos llevar una vida derecha, congruente, y que Dios nos mande pronto la llegada del Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yamenu. Amén.